Nunca me consideré como una mujer mala, tampoco una santa, pero es una realidad que cuando es necesario sacar los colmillos, eso tampoco es malo. Todo se trata de no dejarse de nadie. Mi nombre es Jimena y en la actualidad tengo 28 años. Me cuesta recordar una etapa de mi vida donde entendí que hay cosas más allá de nuestro alcance que no debemos de tocar. Lo que les contaré inició en los cubículos de una oficina con paredes grises y un ambiente pantanoso de empleados. Aquellas jaulas disfrazadas de un supuesto lugar para crecer eran un completo infierno. Ahí se me fueron los últimos 3 años de mi vida, dándole todo a una empresa, la cual apenas sabía cómo me llamaba. Solo era un número más, y eso me estaba cansando, porque siempre di todo lo mejor de mí. Me fui hartando, porque no se valoraban mis esfuerzos, mis iniciativas. Constantemente trataba de participar, pero nunca era tomada en cuenta. Finalmente hubo una gota que derramó el vaso. En donde vivía en el departamento, me subieron la renta, y ante mi negativa de querer pagar esas cantidades, la dueña del departamento me pidió que, si para fin de mes no pagaba lo que era, que si no aceptaba, me iba a desalojar. Con esto me di cuenta que necesitaba un ascenso, un ingreso extra. Y parece que la vida me escuchó, porque al mes publicaron un puesto para el cual yo era apta. En aquella oficina se estaba publicando una plaza nueva, un puesto de supervisión, lo cual significaba un mejor sueldo, más beneficios, pero sobre todo más respeto. Al principio quise confiarme de que podía con ello, porque así era. Ya me veía acomodada en mi nueva oficina, esto porque yo tenía la preparación suficiente, y en aquel lugar no tenía rival. Pero también no contaba con que una piedra en el zapato me haría las cosas más difíciles. Se trataba de Maribel. Jamás me lo imaginé porque ella no tenía el conocimiento ni la preparación académica para el puesto, pero era una realidad de que en todo trabajo a veces las relaciones sociales tienen un gran peso y también la belleza. Y es que a Maribel desde que llegó todo se le daba fácil. Ella solo tuvo que nacer muy hermosa para obtenerlo todo. Su forma de caminar, su voz aguda pero encantadora. Todos, absolutamente todos en la oficina, parecían caerle bien. Y cuando digo todos, me refiero también a Rogelio, nuestro jefe de área. Yo trataba de ignorar la situación. Quería enfocarme en mi trabajo, en hacer las cosas bien, en llegar antes y salir después que todos. Pero por más que me esforzaba, por más que me desvelaba rellenando reportes o corrigiendo errores ajenos, ella siempre era la favorita. A veces cuando pasaba cerca de su escritorio, escuchaba cómo Rogelio le decía cosas que jamás a mí me diría. «Qué buen perfume, Maribel, te luce de maravilla. No cabe duda que me gusta mucho trabajar contigo. Ojalá y un día de estos me aceptes una salida a cenar, porque hay muchas cosas que me gustaría contarte». Maribel sabía perfectamente que tenía esas cartas bajo la manga, así que seguido le llevaba el cafecito a Rogelio o le daba detalles pequeños para ganar su aprecio. Y yo nomás andaba tragándome la rabia, mordiéndome los labios hasta hacerme sangrar, fingiendo una sonrisa mientras sentía que cada vez que ella se reía, me enterraban agujas en el estómago. Una tarde, sin querer, escuché algo que me partió, que me debilitó. Iba yo por el pasillo, y justo al lado de la máquina cafetera, aquellos dos estaban dando un beso, mientras que Rogelio le decía: «Tú ya sabes, Maribel, que ese nuevo puesto te lo estás ganando a pulso. Tú sigue portándote bien conmigo, y te voy a dar todo lo que me pidas. No sabes cuánto me gustan, cómo me encantas, y cómo me gustaría que se repita lo de anoche». Sentí que me ardía la cara del coraje. Tuve que correr al baño a mojarme, a encerrarme y respirar hondo. Quería llorar, pero no podía. No tenía tiempo para lágrimas, solo rabia,
porque aquella injusticia no lo podía soportar. ¿Cómo era posible que una mujer, solamente por ser bonita, por estarse acostando con el jefe, y sobre todo, con un jefe que era casado y que tenía hijos, con eso se iba a ganar un ascenso? Aquella noche no dormí. Me quedé viendo el techo de mi cuarto, sintiendo cómo me hervía la sangre, sintiéndome una fracasada, preguntándome por qué ella y yo no, porque si yo era la que más trabajaba, la que nunca faltaba ni pedía permisos, la que se partía el lomo, porque yo no podía tener ese lugar. Estuve muy estresada el fin de semana, pero justo ese domingo nos visitó una de mis tías, mi tía Yolanda con su hija, mi prima Gaby. Cabe mencionar que Gaby siempre fue la rara de la familia, la que hablaba sola, la que escuchaba música metal, y en la familia decían que ella sabía cosas de ocultismo y demás. De adolescentes me daba miedo, y ella, aun siendo de mi edad, ya pegándole casi a los 30, seguía con sus mismas tendencias. Parecía que su etapa de rebeldía aún seguía vigente. Aquella tarde me quedé sola con mi prima Gaby un rato, mientras que nuestras madres salieron a conseguir algunos ingredientes para la comida. Y en eso fue que aproveché y por curiosidad le pregunté: a ver, Gaby, cuéntame, ¿es en serio que sí hacías pactos con el diablo y todas las cosas que se decían de ti, o solo eran habladurías de la familia? Gaby se echó a reír y me respondió: no, pues qué te digo, prima, pues ahí le sea una que otra cosa, eso sí, no te lo voy a negar. Por eso es que si un día se te ofrece un trabajito, yo con gusto te ayudo, y si no sé algo sobre lo que me pidas, yo te lo averiguo y lo hacemos. Tú con eso cuenta conmigo. Me sorprendió la seriedad de mi prima, pero sobre todo su advertencia. No más eso sí, no le digas a nadie de esto, y cuando gustes, puedes visitarme en mi casa, yo con gusto te ayudo. No más eso sí te advierto, hay cosas que pueden pasar y pueden ser muy feas, no más tienes que atenerte a esas consecuencias. Ya con eso aproveché para contarle a Gaby todo lo que me estaba pasando en el trabajo con Maribel, el coraje que me daba que la prefirieran solo por ser bonita. Y no era envidia, solo me parecía injusto que así se manejaran las cosas. Mi prima, muy calmada, me escuchó y me hizo saber que ya tenía idea de lo que haríamos para bajarle la actitud a Maribel. Gaby me citó para el siguiente viernes en su casa. Mientras tanto, nuestras madres regresaron y seguimos conviviendo con forma normal. Llegado el viernes, ya entrada la tarde, tomé un taxi y fui a casa de mi prima. Ella vivía en una colonia que olía muy raro, como a fritanga y a humedad. Gaby ya vivía sola, entre las sombras, entre plantas secas que colgaban de las ventanas y santos que parecían observarte desde el rincón. Después de saludarnos, de estar platicando un rato, nos agarró la noche y entonces, ahí fue que entramos a su cuarto. Ahí tenía veladoras negras y un altar que me heló la piel. Había un cráneo humano en una repisa, cubierto de flores secas, y un cuenco con un líquido espeso que no me atrevía a preguntar qué era. Mi prima Gaby estaba muy seria, hasta la desconocía. Ahí fue que me dijo con una voz muy fría: pues entonces, ¿qué quieres que pase, prima? Tú dime sin rodeos, yo te podré ayudar, y ya las fuerzas que me ayudan determinarán si lo que pides puede ser cumplido. Tragué saliva y guardé silencio. No sabía qué decir. Bueno, pues, quiero que esta mujer, Maribel, se vaya. Quiero que desaparezca, que no le estorbe más a mi vida y a mis planes. Gaby me miró fijo y entonces me preguntó: ¿quieres que le pase algo en específico? Tú puedes decidirlo. Ten la libertad y la confianza de hacerlo. Me quedé pensativa, pero respondí: no sé, Gaby. Solo no quiero que siga ahí. Quiero que las cosas sean justas y yo poder ascender.
y a Maribel quiero que la vida la ponga en su lugar, donde debe de estar. Mi prima Gaby me miró muy fijamente, como si ella supiera algo de mí, que yo no quisiera decir. ¿Y qué hay de tu jefe, prima? Ese que te gusta tanto como para hacerte venir hasta aquí. Porque no me lo vas a negar. A ti te gusta ese hombre, y por eso es que odias a Maribel. No es tanto el puesto, prima, sino que se trata más de ese caballero. Recuerda que estamos en confianza, ya no lo niegues más. Me quedé callada otro instante. Jamás me imaginé que al final saliera a la luz que Rogelio me gustaba. Está bien, prima, te lo voy a confesar. Rogelio sí me gusta, y está bien. Si con esta brujería podemos hacer algo, pues entonces a él lo quiero nomás para mí. No me importa que sea casado. Gaby no me juzgó, al contrario sonrió, como si ella ya supiera muchas cosas de mí. Esa noche me entregó una bolsita con un polvo terroso, un frasquito con un líquido espeso y oscuro, una vela roja a la cual le pegamos un papel con el nombre de Rogelio escrito con tinta roja. Gaby prendió la vela y me dijo que lo que tardara en consumirse, debíamos rezar una oración para hacerle un amarre, uno que enloqueciera a Rogelio y lo pusiera a mis pies. Mi prima me acompañó en aquel rezo y pasó casi toda la noche para que la vela se consumiera. Sobre la mesa solo quedó la cera acumulada y derretida, la cual se me pidió que tomara y la hiciera pedacitos para luego meterla en el frasco junto con aquel polvito del sobre. Gaby cerró aquello y me pidió que colocara el frasco debajo de mi cama por una semana y después lo enterrara en mi casa o donde quisiera. Ya eran casi las 5 de la mañana. Me sentía rendida. El ritual me tenía agotada, así que me dormí ahí con Gaby, y en cuanto me levanté, me despedí y le agradecí. Fui a casa para guardar aquello bajo la cama. Gaby me dijo que las cosas podrían tardar en empezar a ocurrir. Me pidió que fuera paciente, y yo estaba dispuesta a eso con tal de que las cosas me favorecieran. El lunes regresé a la oficina, ya más repuesta y descansada. Maribel se veía más radiante que nunca, con su cabello recién alisado y su voz más dulce que de costumbre, con sus piernas largas las que las mostraba, usando una falda corta que hacía alucinar y babear a todos en la oficina, sobre todo a Rogelio. Ahora sí puedo decirles que me moría de celos, pero yo sabía que llevaba en mi poder uno que ella no tenía y que representaría el inicio de su caída. Aquel día fui al área de cocina, preparé mi café como de costumbre y en eso se acercó Rogelio. Se me quedó mirando un rato y me dijo: ¿Te hiciste algo, Jimena? No sé, pero te noto distinta. ¿Te pintaste el cabello o qué hiciste? Cuéntame. Rogelio me miraba con una sonrisa distinta, como si realmente él fuera el que hubiera cambiado. No, Rogelio, ¿cómo crees? Solo me hice lo de siempre. Además es lunes, incluso hasta vengo un poco adormilada, pero gracias por notarlo de todas formas. Rogelio sonrió y me miraba con un destello en sus ojos, y con eso supe que las cosas estaban empezando a cambiar a razón de la brujería, y para eso ya no habría vuelta atrás. Al final de ese día, me dijo que el viernes teníamos que revisar juntos unas hojas de un presupuesto, que había algunos errores y que eso tardaría, así que nos quedaríamos 1 o 2 horas después del turno. Me aclaró que ese tiempo se me pagaría, pero que era necesaria mi presencia, porque los datos tenían que ver directamente conmigo. Desde ahí empecé a olérmelas mal. Bueno, simplemente creí que estaba usando ese pretexto para algo más. Ya llegado ese viernes lo comprobé, porque Rogelio se hacía como que buscaba entre los papeles, como tratando de inventarse aquel pretexto. El aire acondicionado sonaba como un zumbido lejano, mientras yo fingía revisar los números y él me miraba.
Me miraba tanto de verdad que terminó diciéndome casi al oído: Jimena, no sé, pero ahora me doy cuenta que tú tienes algo que no todos tienen aquí. No sé por qué no lo noté antes. Creo que fui muy ciego. Levanté la vista, lo miré y le pregunté qué cosa veía en mí. Yo fingía ingenuidad. Él se acercó despacio. Puso su rostro muy cerquita del mío y me contestó: Tienes seriedad, Jimena, fuerza, carácter, y eso, déjame decirte que me gusta mucho, y sobre todo, me gusta mucho en ti. No lo detuve cuando se acercó tanto a mis labios que me besó. Aquel fue un beso quizá no de película, pero fue lento, suave, con aliento a café y a un poco de estrés, pero fue suficiente para mí, para dejar encender el momento. Ah, sí, Rogelio, ¿y qué más ves en mí? A ver, cuéntame más. Le dije aquello mientras le acariciaba el rostro y le daba un beso más, mientras le desabotonaba la camisa y dejaba ver su pecho bien trabajado en el gimnasio. En ese instante no me importó que él fuera casado, que ya se hubiera revolcado con Maribel. En ese momento Rogelio era solo para mí. Con mucha fuerza me levantó, me sentó sobre el escritorio, abrió mis piernas, empezó a acariciarlas, me besaba y arrancó los botones de mi blusa. Estaba hecho todo un león, y poco a poco con sus labios, con sus caricias, empezó a poseer mi cuerpo. Él me lo hacía como todo un experto. Se notaba que era un amante furtivo, porque yo debo asegurarles que disfruté cada instante de aquel encuentro. Además, la adrenalina, el sabor de lo prohibido, era algo que me hacían seguir adelante y nunca parar. Aquella noche evidentemente era todo un pretexto para vernos, para estar a solas. Rogelio me lo confesó, y yo no le regañé ni le puse objeción. Al contrario, le agradecí por haberme brindado tan rica experiencia. Sabía por dentro que sin la ayuda de la brujería, nada de eso hubiera sido posible, pero no me importaba, porque finalmente estaba obteniendo lo que quería. A partir de entonces algo cambió entre nosotros. Yo no se lo conté a nadie, por supuesto, pero en la oficina todo era ya bastante evidente, y es que Rogelio, en lugar de darle atenciones a Maribel, empezó a tenerlas conmigo. De esta forma dejé de ser la invisible, la callada de la contabilidad. Ahora era la que se sentaba al lado de Rogelio en las juntas, la que recibía correos con tono cordial y no con exigencias frías. Y Maribel pronto empezó a desaparecer. Al principio pensé que era todo una coincidencia. Faltaba 1 o 2 días. Decía de pronto que tenía migrañas, que no dormía bien. Luego llegó con unas ojeras que le borraban la sonrisa. Se le veía bastante mal, como deteriorada. Un día recuerdo que en plena sala de juntas, mientras hacíamos una presentación, Maribel se desvaneció. Cayó al suelo como un muñeco roto. Todos gritamos, yo me levanté, pero no supe qué hacer. Rogelio se acercó nervioso, pero no hizo gran cosa. Solo se limitó a llamar a recursos humanos y pedir una ambulancia. La noticia llegó al día siguiente. A Maribel le detectaron un tumor cerebral, muy agresivo. Eso dijeron como si fuera una simple gripe, con una frialdad que solo los doctores saben hacer. Me quedé paralizada. Sabía que Maribel podría morir pronto, y eso no era lo que yo quería. Jamás pedí que se enfermara así. Solo quería quitarla del camino, que la despidieran o qué sé yo. Pero Gaby ya me había advertido que cuando se pide algo desde el rencor, el universo no calcula la dosis del castigo. Por esto es que fui a ver a mi prima de inmediato. Tenía que consultarle lo que estaba pasando, ver si se podían revertir las cosas. Todo esto se me había ido de las manos, le dije con una voz quebrada, y ella estaba limpiando su casa, mientras me decía que ya no había nada que hacer, que yo había pedido aquello, que entonces no me arrepintiera. Mi prima dijo haberse sentido decepcionada por quererme echar para atrás.
Me negó su ayuda porque ya no había nada que hacer, y entonces ahí entendí que ya estaba metida hasta el cuello en el tema de la brujería y con lo que le estaba pasando a Maribel. De hecho, esta ya no volvió a la oficina. Su cuerpo se fue deteriorando y finalmente la muerte se interpuso y la sepultó de una forma lenta y horrible, con muchos dolores y sin misericordia. Mi brujería la llevó a ese oscuro fin. No fui a su velorio, los compañeros de la oficina sí, pero detrás de aquella escena tan oscura y tan horrible, para mí la vida traería noticias positivas. Finalmente un lunes me dijeron que el puesto de ascenso era mío, pero todo ocurrió así, sin aplausos ni celebración, solo una firma en un papel que decía ascenso aprobado. Rogelio esa tarde me llamó a su oficina, me dio una botella de vino tinto, servimos 2 copas y las bebimos. Felicidades, Jimena, esto te lo mereces, y sabes que es lo mejor de todo, que en un ratito nos vamos a ir tú y yo a celebrar a solas, así que espero que vengas lista con esa ropa interior que tanto me gusta. Y así fue que esa noche me llevó a un hotel. No sé si eso fue deseo, culpa o la brujería, pero esa noche fue distinta. Él me besó como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Me hizo el amor con muchas caricias, con mucha entrega, con un sentimiento de nobleza y cariño. Jamás en la vida me había esperado que alguien me tratara así. Me sentí amada, elevada, y la sensación al llegar al clímax fue tan grande que supe que aquello era algo celestial, algo que jamás se volvería a repetir en mi vida. Ahí comenzó nuestra verdadera relación, las cosas más en serio, y es que primero fue todo en secreto. Nos veíamos en su departamento de soltero, en hoteles baratos, en estacionamientos, pero luego se empezó a cansar de esconderlo. Rogelio me dijo que su esposa y él ya no tenían nada, que dormían en cuartos separados, que sus hijos estaban grandes y que ya no lo necesitaban. Y una tarde entre copas, estando en un restaurante, me hizo saber que ya estaba tramitando el divorcio y que se quería ir a vivir conmigo. Yo lo miré sin saber qué decir. En mi interior sentí un miedo sordo. No era lo que había planeado. No quería que todo fuera tan serio. Yo solo sabía que me gustaba, pero nunca me imaginé que las cosas fueran a llegar tan lejos. Pero ya no podía detener lo que había desatado. 2 meses después, Rogelio llegó con una maleta. Se instaló en mi departamento como si fuera su nuevo hogar, y durante un tiempo fui feliz, no lo voy a negar. Tenía el puesto que siempre quise, el reconocimiento, el respeto, y a un hombre que me amaba como a nada. Pero también es una realidad que el amor, o el supuesto amor, se empieza a descomponer por los bordes cuando no nace directamente del corazón. Primero son pequeños detalles, los silencios, las preguntas sobre el futuro, las cosas que cambian cuando ya no se es libre. Y luego vino lo peor. Rogelio quería tener un hijo conmigo. Me dijo que quería ser papá una vez más. Yo no sentí felicidad, sino un nudo en la garganta, porque yo ya no podía sostener aquello en mi conciencia. Así que le dije que sí solo para no decepcionarlo, pero empecé a usar pastillas anticonceptivas a escondidas para no embarazarme. Cada noche hacíamos el amor, pero luego empecé a ponerle pretextos también para evitarlo. Eso no le gustaba, pero yo le decía que me sentía mal, que a lo mejor ya era un embarazo o algo. Eso le daba felicidad. Él me preguntaba si tenía náuseas o qué sentía, pero al hacerme las pruebas de embarazo todo era negativo evidentemente. La situación se empezó a descomponer. Aquello de las pastillas salió en los estudios cuando fuimos al médico, y eso no le gustó para nada a Rogelio. Me preguntó qué estaba pasando y le dije que simplemente no estaba lista, que por el momento incluso estaba contemplando la idea de detener nuestra relación, darnos un tiempo. Todo estaba ocurriendo tan apresuradamente que no sabía cómo asimilarlo.
el estrés por el ascenso que había recibido, la relación tan abrupta, la culpa que sentía por el divorcio de Rogelio y a escondidas en mi conciencia, también por la muerte de Maribel. Eran tantas cosas que yo ya me sentía despegada de la realidad. No podía sentir amor, cariño, ya no disfrutaba nada en mi vida y eso me estaba llevando a una profunda desesperación. Casi a gritos le dije a Rogelio que ya no podía más, que ya no quería verlo. Él me insistía y me abrazaba, se arrodilló y me lloraba. Me decía que él me amaba tanto que había dejado toda su vida por mí y que yo no le podía pagar así. Pero para mí aquello ya no tenía remedio. No podía tampoco contarle lo que realmente había ocurrido. Rogelio me consideraría una loca, pero estoy segura que por la brujería, aun con todo eso, él querría seguir junto a mí. Ya no sabía qué hacer, así que le pedí que se largara. Le saqué todas sus cosas y le dije que no me buscara, que necesitaba arreglar mi vida y empezar desde cero. De inicio aquello era imposible porque teníamos que vernos en la oficina. Prácticamente trabajábamos de la mano y el contacto era evidente, así que de esta forma sabía que tenía que aguantarlo 1 o 2 semanas, en lo que llegaba el pago de quincena y podía poner mi renuncia para así buscarme otro empleo. Aquel último día que vi a Rogelio era un viernes. Lo vi marcharse por las escaleras con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Aquella noche me mandó muchos mensajes de texto, tuve infinidad de llamadas perdidas. Y en los audios que me mandó me di cuenta de que estaba muy borracho. Se había ido a meter a una cantina, a una quizá de mala muerte. En aquel lugar bebió y bebió hasta que completamente se perdió. Y tristemente, al salir de aquel lugar casi arrastrando, y al ir caminando por la noche, por las calles oscuras de la ciudad, fue ahí que él se topó con algo completamente indeseable. Un par de sujetos quisieron asaltarlo, quitarle la billetera y todo lo que traía, el reloj y la cadena de oro. Rogelio siempre fue muy aguerrido. Él intentó defenderse. Aquello provocó la ira de los asaltantes, quienes de inmediato, con una navaja, le metieron varias puñaladas en el estómago, lo tiraron al piso, le sacaron la cartera, le arrancaron el reloj y la cadena de oro, para luego escapar. Rogelio, mientras tanto, quedó tirado en el piso, desangrándose, ahí en la soledad y en la fría noche. No pasaba ni siquiera un alma que le pudiera auxiliar, y cuando esto ocurrió, ya era demasiado tarde. La persona que lo encontró ya lo encontró sin vida. Ya no había esperanzas de que él resucitara. Ya no había nada que hacer. Al día siguiente la noticia salió en los periódicos. Me dio casi un infarto de darme cuenta de lo que estaba haciendo, de lo lejos que habían llegado las cosas a causa de la brujería. Ya había destruido 2 vidas y eso ya no me lo podía tolerar. Me sentí miserable, me sentí lo peor del mundo. No tenía modo de hacerle cara a la situación, sobre todo cuando todos se enteraron de que Rogelio se había emborrachado, que se había perdido en alcohol por mí, por haberlo botado de mi vida. Tuve que renunciar rápido a la oficina. El acoso, los mensajes de desprecio, los comentarios, las confrontaciones eran insoportables. Esto trajo muchos cambios tristes a mi vida. Pero sabía bien que yo me lo merecía, porque utilicé la brujería de una mala forma y destruí vidas inocentes. Sabía que no debí meterme con esas cosas. Las consecuencias que se pagan son muy grandes, y sé que hasta la fecha yo también ya estoy pagando. Debo contarles que hoy ya tengo poco más de 30 años. Sigo estando soltera. En la actualidad estoy incapacitada en mi trabajo, porque se me detectó un tumor en la matriz, una tumoración que fue creciendo poco a poco y que tiene preocupados a los médicos. Aquello no es una coincidencia, es un karma que estoy pagando. Ese tumor seguramente es la representación del hijo que siempre quiso Rogelio, aquel que me negué a darle. Sin embargo, de alguna forma está creciendo en mi vientre, pero
Es una realidad que esto está poniendo en riesgo mi vida. Los diagnósticos no están muy a mi favor y puede que solamente un milagro me salve. Pero ¿saben qué? Yo ya no quiero ese milagro. No quiero la ayuda de Dios si es que Él quiere dármela. Sé que debo pagar y que me espera una vida miserable si no muero. Por ello es que ya no quiero. Solo quiero rendirme, partir de este mundo. Porque hice las cosas tan mal que ya ni siquiera tengo ganas de vivir la vida. Estoy completamente arrepentida de mis actos. No sé si ustedes que escuchan hayan hecho brujería alguna vez, pero quizá muchos de ustedes estén en mis zapatos. Solo ustedes comprenderán que es muy malo tomar estas decisiones, tomar los malos caminos, porque al final todo con la brujería se paga y no hay cuenta en esta vida que quede sin pagarse.